Beyond the shocking death toll. Уважаемые граждане России. Tiempos difíciles. Debatitlán. Ahí es la cancha en la que está debatiendo el tema. ¡Órale! ¡Chamacos! ¡Qué bueno que están con nosotros! Acuérdense que hoy está estrenando dentro de la familia Acústica Radio, Radio Chapultepec. Hoy estamos pasando por Radio Chapultepec, ya es el primer día, 560 de AM. Está comprobado que en la aplicación TuneIn, que mucha gente tiene en su teléfono, capta perfectamente Radio Chapultepec 560 de AM. Lo capta muy bien, ya lo escuchamos aquí, lo capta estupendamente para que ustedes, bueno, si van en el carro, lo que está enfrente, al lado del volante, se llama radio. Se llama radio, le prenden, hay opción de AM, FM, estamos en AM, en el 560, porque como ahorita todo ya es el teléfono, ya no saben para qué sirve la cosa esa que está en medio, radio se llama, y estamos por Facebook Live, y estamos por streaming, que se llama, y estamos en radio en la Ciudad de México, y Facebook Live por Acústica Noticias y La Neta Noticias. Está al aire de Batitlán. Mauricio, querido oso, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Con el gusto de verlo. Qué gusto de ver. Qué envidia de corbata. ¿Te gusta de veras? Imagínate con la greña como la traigo y esa corbata, sería yo la sensación de esta noche. Me la regalaron de Navidad. Hermosa. Está a tus órdenes. Está muy bonito tú. Emilio. Emilio. ¿Estás bien, Emilio Álvarez y Casa? Es correcto. Ya se los estaba llevando la hija de las muchachas. Es así. Pero para los bueyes del Jaral, los caballos de ella misma. Exacto. Qué bueno que estás aquí, a pesar del ataque que sufrió la caravana y a pesar de Aeroméxico. Que ya no sabes cuál es lo más peligroso, ¿no? Alejandra Latapí. Hola. ¿Cómo estás, mi amor? Bien, ¿y tú? Bien, Por muy favor, contenta. Aquí. Ay, cuídalo, porque... Lo cuerpeamos entre Es todos. correcto. Aquí. Ahorita te cuerpeamos. Te cuerpeamos entre todos. Aquí los boletos, muchachos. Emilio Lezama. Qué gusto estar aquí contigo. ¿Cómo estás, hermano? Muy bien. Mejor que mi tocayo. ¿Listo para cuerpearlo también? Con todo gusto. Qué rico, ¿no? Qué rico estar en ese nivel. ¿Tú también? No, me reservo mi opinión. Todo mi apoyo. Es correcto. Ahora sí. Hay quien apoya y hay quien cuerpea, ¿no? Hay quien apoya. Hay quien apoya ¿Qué va haciendo? y cuerpea. Estamos ya en Debatitlán. Hay muchos temas maravillosos. Nada más déjenme decirles, ahora sí que por un antojo que debo saciar. Porque si no se me va a convertir en un tumor o algo. Entonces, ¿se acuerdan ustedes ayer que el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, dijo, oigan, ¿por qué no se va legalizando la marihuana en Quintana Roo y en Baja California Sur? Porque ahí están los nichos de turismo muy chidotes y todo. Bueno. Ya después dijo que era a título personal, pero nunca se retractó. Dijo que estaba muy estudiado el asunto, que estaba bastante bien pensado el asunto, nunca se retractó. Y todos los que opinaron al respecto, muchos de ellos gobernadores o representantes de los gobernadores, sobre todo de Quintana Roo y de Baja California Sur, jamás dijeron algo en contra. Nunca dijeron algo en contra, nada más se sacaron el capotazo diciendo, pues sería una cosa de analizarse con más tiempo, de debatirlo con más tiempo, pero nadie dijo que era una tontería o una estupidez o alguna ocurrencia a nadie, salvo el secretario de Gobernación, esto nos acaba de llegar, que dice el secretario de Gobernación que la ilegalidad de la mota se mantiene no por la violencia que genera el tráfico ilícito, sino por los efectos a la salud que conlleva su consumo. Alfonso, yo sé que tú, pero ayer mismo Enrique mismo, compañero tuyo de gabinete, dijo que la mota hacía menos daño que el tabaco y el alcohol. No, pues ¿Es verdad? Van a tener que prohibir los refrescos, me imagino. Segov seguramente va a prohibir refrescos. Por eso estoy llamando a la... Sí, pues. ¿Cómo diría?
Cordura. Pues, a la cordura, será Alfonso Navarrete Prida, para decir, deberían sacar el alcohol, lo deberían prohibir, y deberían prohibir los cigarros, porque sí es cierto que la marihuana hace menos daño. Eso es cierto. Eso, Pero mejor recomiéndale lo contrario, no vaya a ser que te haga caso, porque les encanta prohibir. bueno, no, pero o sea, se gana más prohibiendo. lo que ya está echado a andar y lo que ya es negocio y donde ya está pactado, pues, o sea, no van a quitar ni los cigarros ni van a quitar el alcoholote, ¿no? O sea, aquí viene la doble moral, la doble carota de decir la mota, ¿no? Saludo a Claudia Sheinbaum, que hoy dijo que sí en sus juventudes le arrimaba la mostaza, que le llegaba la regañona chingón. Saludo esa sinceridad, ¿verdad? Tú también le metiste al... Mira, no porque al bonito. no fumo, pero no porque no haya habido condición o oportunidad, sencillamente una decisión. Si hubiera querido, lo hubiera hecho. ¿Tú tampoco le No me metiste? gustó. ¿No te gustó? No mucho. Me desesperé ¿Y de la tú? lentitud. Pues no, la verdad no. ¿Tampoco? Pues no, pero ya le entraré. Pues estamos a tiempo, ¿no? órale. ¿Tú tampoco? Pues en solidaridad con la mesa, pues digo que no. Obvio, o sea, sí. Yo sí reconocí, sí El reconocí. aplauso para toda esta mesa. Es impresionante. Me sentí en Irapuato rodeado de prensa. Mira, No manches. Afortunadamente están mis compañeros camarógrafos Ellos suben el promedio. que se han metido no. todo, bendito Dios. Ellos sí suben el promedio. Y más o menos ya como que Sí, se balancea se, la se cosa. balancea la cosa. Oigan, pues bueno, sobrios y queridos amigos. sobrios. Sí, austeros y queridos amigos. ¿Con qué empezamos? Hay mucho. ¿Quién quiere aventar la primera piedra? ¿Quién? Si quieres, planteo una preocupación que tengo. No te preocupes, Marcia. No, sí estoy preocupado y te voy a decir por qué. ¿Por qué? El jefe de gobierno de la Ciudad de México Eso sí es preocupante. formó una comisión de reconstrucción, recuperación y transformación después del sismo. Muy bien, buena cosa. Recuperó en esa idea de la reconstrucción de la ciudad, es un asunto gravísimo, recuperó una propuesta que varias organizaciones presentamos, nosotros entre ellas, para hacer un fondo único de reconstrucción, justamente para saber tratar, dónde estaban. para evitar desviaciones y para evitar rapiña, Sí. para hacer diáfana la presentación de estos recursos, su uso y darles mayor eficacia. Ajá. Buena cosa, recuperaron la idea del Fondo Único en la ley para la reconstrucción de la Ciudad de México. Sí. Hay una ley para la reconstrucción que, como todas las leyes, tiene Sus bemoles. sus bemoles, pero es una ley y le da perspectiva de largo aliento al proceso de reconstrucción. Muy bien. Emitieron nuevas reglas de construcción para la Ciudad de México también. Hay un nuevo reglamento de construcción que hace mucho más exigentes los parámetros de construcción para los edificios de la ciudad. Magnífico, bravo también. Viene el presupuesto de egresos para el 2018 y aquí es donde entra la preocupación, vas a compartirla, Emilio, conmigo. En el artículo 14 del presupuesto de egresos para la Ciudad de México se aprueba un monto de 8,772 millones de pesos para, dice literalmente, acciones de reconstrucción, recuperación y transformación que se inscriben en la idea del Fondo Único De de ese fondo. Reconstrucción. Hasta ahí, muy bien. No entro en los detalles para que no le vayan a pagar los detalles técnicos de cómo se distribuye este dinero. No tengo nada contra eso, excepto que el último párrafo de ese artículo, vale la pena citarlo, dice, el órgano legislativo, no el ejecutivo, subrayo, Sí. a través del presidente y secretario de la Comisión de Gobierno y del presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, autorizará, supervisará, vigilará y propondrá el ejercicio de los recursos asignados en las fracciones 1, 2 y 4 del presente artículo, que son a las que me estoy refiriendo. Es decir, el órgano legislativo, a través del decreto de presupuesto de egresos de la Ciudad de México,
se se arrogó la facultad Ejecutiva. de ejecutiva a autorizar, supervisar, vigilar, proponer el ejercicio, nada menos que de 8,000, tú estás peleando, nos estamos peleando, Emilio, porque estamos contigo Sí, gracias. y con Javier, por 900 millones de pesos. Acá hay 8,772 millones de pesos, esta es la cantidad 9 veces. que el órgano legislativo aprobaría, supervisaría, autorizaría. En el último punto del El escrito. último- es un párrafo. Bueno, Que dice, este por párrafo, cierto, de esto lo manejamos nosotros. pues no, Valida. esto es inconstitucional. No se puede arrogar el órgano legislativo de la Ciudad de México facultades ejecutivas. No puede contradecir lo que dice la ley de reconstrucción que le otorga las facultades de manejo del fondo a la Secretaría de Finanzas y que, por cierto, la ley le da facultades, obviamente, de vigilancia Sí, al órgano claro, legislativo, claro. porque ya es suyo, las tiene. Vigilancia. Lo que no es aceptable es que el órgano legislativo acabe utilizando a través de 3 de sus diputados 8,772 millones de pesos ¿Qué es lo que para la cuesta reconstrucción. Sí, que, Sí, que es el- en realidad pareciere el prediseño de una operación electoral, ¿no? Porque varios de esos diputados son jefes de tribu, están con una posición prominente dentro de sus fuerzas políticas, pero genera una enorme distorsión. Yo estoy totalmente... Pero de entrada no puede ser, ¿no? No puede, o sea, eso yo acompaño, es absolutamente anticonstitucional. O sea, al legislativo no le toca ejecutar, pero el tamaño, la magnitud de eso, hombre, es que te gusta. Bueno, Pero tratando Pero también todos los de pensar partidos que mal, estuvieron ahí. pensando mal, si de entrada es algo que no corresponde, No todo. pensando mal, siendo el año electoral, Sí. y que nadie se dé cuenta de esta cuestión, Eso, que nadie se dé cuenta. ¿Cómo pasó generas así? desde ¿verdad? luego ahorita ya una desconfianza. No, pero ¿Y por dónde está la supuesto. tramposada? Efectivamente, para las campañas. No, pero además lo que hemos visto es que en general la práctica de la Asamblea Legislativa es esencialmente una práctica de opacidad y discrecionalidad. O sea, la Asamblea Legislativa tiene un pésimo récord en materia de informar qué pasa con los recursos es. públicos que recibe, e incluso hay una práctica lamentable de ir incrementando el presupuesto como una serie de bolsas que no acaban siendo más que una rebanada de pastel para los cuates. Entonces, en esos términos de una pésima práctica de opacidad y una pésima práctica de transparencia y sumada a la discrecionalidad, me parece extraordinariamente riesgoso. Es muy peligroso. A mí me invitó Miguel Ángel Mancera, acepté con mucho gusto a formar parte ad honorem de la Comisión de Reconstrucción. Invitó a 8 personas para acompañar de manera honoraria Sí. a Ricardo Becerra, que es el comisionado. Ese sí tiene facultades expresas en la ley y la verdad está haciendo buena chamba, está haciendo bien su trabajo. Sí, pero si me piden que yo avale esto, no lo pienso avalar. No, No, hay que- no No lo puedes. voy a hacer. No hay manera. Pero sí creo que como miembro de la Comisión de Reconstrucción, todavía, ad honorem, me toca ventilarlo, me toca decirlo y pedir que por favor nos opongamos a este Claro, porque párrafo. si lo omitieras, estarías convirtiéndote en un cómplice de lo que significa No, bueno, eso. no, bueno, 8,772 millones de pesos que se asignan por el órgano legislativo. Concedamos, es difícil de conceder, pero concedamos por un minuto que el órgano legislativo va a seguir un plan magnífico de reconstrucción, pero ya no se compadece con el programa de reconstrucción que ya presentó la comisión, ya se presentó, ya están las acciones en curso. El órgano legislativo se arroga la facultad a través de 3 diputados de asignar este dinero, es inaceptable. Como ciudadano y como integrante de la comisión, me opongo firmemente a este. Pero más inconstitucional. Es inconstitucional. No, pero Ahora, además- no, el PRI y Morena anunciaron Es lo que quería saber. como los demás fracciones partidos y lo legislativas en alertaron. la Asamblea que iniciarían una acción de inconstitucionalidad. Sí, Claro, pero pero la eso- emergencia está enfrente de nosotros. Pero, Y esto paraliza además los trabajos y la atención claro. directamente de que vayan llegando a los fondos a quienes llevan meses en la calle. Mientras se sepa, eso Mientras no se pueda resolver. ese es el de lo que tema. está pasando con la reconstrucción en otros niveles también. Vimos lo de las tarjetas, ¿no? O sea, tú les o sea, a nivel pides, federal. ¿no? Que quizás tengamos un segundo de no dudar de ellos, ¿no? Pero es imposible, y más en el contexto electoral, sí. y más con lo que se ha pasado con otras partes de la reconstrucción, Así ¿no? De esta, lo de Bansefi,
clonación de tarjetas y demás, que no podemos ahí darle hay ese que beneficio separar, de la duda. pero ¿no? ahí Más hay que allá de que sea separar. constitucional, en un término simplemente ciudadano, Así no les es. puedes dar el beneficio de la duda. Pero hay que el- separar, el ¿no? tema detrás De acuerdo. que El programa tiene el federal. tufo electoral, lo que supone es el lucro de una tragedia. Claro. O sea, lo que no se puede perder de vista es Es que que hay tu personas pretexto sea que ese. perdieron la vida, hay personas que perdieron su patrimonio, hay personas que todo lo que tenían, su casa, su departamento, lo que fuere. O sea, lo que se necesita es una visión de Estado muy allá, aparte de los mezquinos intereses. O sea, yo me pregunto, una persona que todavía no recupera su casa, que perdió familiares, hay terrenos baldíos, hay cartones, hay láminas, hay maderas con fotos, con flores, o sea, en la ciudad y en otros lugares, y sobre eso estar medrando. O sea, es criminal, broso. Y es que Y parecería... criminal. es que vemos cómo se va repitiendo los esquemas similares. Las denuncias que hubo cuando fueron las tormentas en Guerrero, en Acapulco. Ingrid y Manuel. Exactamente. Que los afectados además fueron consecuencia de decisiones corruptas por haber permitido que ahí se construyeran las casas habitación que se construyeran. Que Y no iban a con entregar eso, los nombres de todos Exacto. ellos. Y no con eso, después también la atención a los damnificados siguió un proceso similar en donde con el tiempo se fue olvidando. Y si vamos repitiendo y revisando El caso esquema. e historia por historia, llegamos a que no es solamente con los damnificados de algunos catástrofes naturales, que como dicen los expertos no son naturales, son producto de decisiones de gobierno corruptas. Así es. Pero es que Y entonces lo que Fenómenos hay que naturales tomar, y tragedias se va todo entrelazando a lo mismo construidas. que nos ha ocupado y que nos tiene tan preocupados en esta mesa. Me sumo a esta preocupación en particular, pero es ese desarrollo tan detallado de los esquemas de financiamiento ilegal de la vida política de este país, en donde en el transcurso de las decisiones del manejo de los recursos públicos, pues se van sacando bolsitas y bolsitas y la gente es la que se queda. Pero no, pero hombre, es que tiene Siempre a un razón lado. Emilio, usar el dinero de la reconstrucción tiene todos los agravantes. En primer lugar, por el caso mismo, por la situación misma, pero también por la urgencia, Claro. insisto. Estas cosas se tienen que resolver de inmediato, no para hacer grilla, no para ver qué sacan, por favor. Pero esto que subrayas, y que es importante, y que recordaba Alejandra, Ingrid y Manuel, como casos emblemáticos de que se prometió que se iba a fondo en todo. Ahora sí, como dicen ustedes, hasta la penúltima consecuencia. Hasta la ¿no? penúltima, ese es el Sedatu clásico. prometió entregar los nombres de todos esos terrenos que no se debieron vender nunca. O sea, prometieron absolutamente todo. Y claro, el sello de la tragedia, de la desgracia, esto lo hace todavía mucho más cruel. Pero lo que me acordé yo con esta figura que dijiste, me imaginé que desde San Lázaro se manejaba el ramo 23. Es correcto. ¿Me explico? O sea, no sabes quién sí sabe y quién no sabe, pero por lo pronto estaba, hasta que lo dijiste, a punto de pasar. Y lo preocupante también es el cinismo con el que se ha manejado desde la cancha política esta tragedia que ocurrió en México en septiembre. Pero desde el principio, el gran problema ahorita es que ya pasaron algunos meses y parece no ser el centro de la agenda pública. Pero incluso cuando lo era, si ustedes recuerdan el oportunismo del presidente del PRI en aquel momento de decir, vamos a eliminar a los plurinominales, ¿no? Obviamente utilizando un enojo público que en ese momento estaba canalizado hacia lo político, para ellos, el PRI, ¿no? Aprovechar de esa situación en una situación que claramente les convenía a ellos. Y eso era cuando todos los reflectores estaban en lo del temblor. Hoy en día, que parece que cada vez más nos alejamos, ¿no? A mí me parece que es terrible que este cinismo y esta falta de humanidad, porque más allá de falta de gobierno, de transparencia, es una falta de humanidad. Hay gente que no tiene casa, ¿no? A muchos se nos ha olvidado porque ya pasaron muchos meses y nos hemos vuelto a acostumbrar a nuestras rutinas. Pero hay gente, y lo ves cuando vas en la ciudad, que duerme en la calle hasta hoy en día y que no ha hecho nada por ellos. Y los políticos siguen... Y de tratando cualquier camiseta. ¿Sí se preocupó? Sí se preocupó. Sí se preocupó, pero además hay que aclarar que es de cualquier camiseta
completa de partido político, porque estamos hablando de una decisión de la Asamblea del Distrito Federal. Que está, insisto en que no, Alejandra, eso sí vale la pena decirlo. En este caso en particular, no es fíjate de la qué Asamblea, paradoja. no es decisión de la Asamblea. Sí, claro, Bueno, de la mayoría de la entonces, Asamblea, pero en este caso en particular, quienes ¿quiénes se son esos opondrán, tres? es que estamos en el mundo al revés en este país, quienes se van a oponer en una acción de inconstitucionalidad son el PRI. Por eso te Morena. digo, no es el mismo caso. Es el juego de Exacto, siempre, están es la juntos, oposición, ¿no? o sea, juegan el juego de ser oposición. Sí, a lo Si que voy ellos es que tuvieran no el es poder un harían lo no es el mismo modus y el operandi PRD de se un solo opondría. partido. Estoy de acuerdo. Es el Es la modus clase operandi de política. quien tiene los dominios y los demás Y de la reaccionan. simulación, y de la simulación. Así es. Porque si el PRI o el PAN hubieran estado en el poder, probablemente hubieran hecho algo parecido porque lo han hecho a otros niveles. Y el PRD se opondría. O sea, en México el problema es que todos simulan de igual forma. Puse el ejemplo de Enrique Ochoa, pero pudo haber puesto este ejemplo como de cualquier otro partido político. El problema es que todos juegan a la simulación y juegan a estar del lado de la gente, ¿no? En el momento en que no tienen ese poder. Pero cuando lo tienen, dejan de preocuparse por la gente. Usan la desgracia. Ahí está el tema, ¿no? Hay un tema de uso de una tragedia y una desgracia. Sí. Eso me parece esencialmente una cosa absolutamente perversa. Segundo, es el reflejo de un problema esencialmente como práctica de la pequeñez de nuestra clase política, que no tiene una visión de Estado. Tercero, hay un caso particular de un órgano de gobierno, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, de la Ciudad de México, que lamentablemente tiene estas prácticas de opacidad y que en un exceso hace esto. Y cuarto, yo creo que lo que tocará rescatar lo que yo sí considero igual, en la ciudad hay signos positivos, o sea, que se haya hecho una ley para la reconstrucción, Sí. que haya un fondo. Y que haya A mí me parece... eran buenas A mí me parecen buenas noticias, ¿para pero qué con esto, hombre, echa todo a perder. La secuencia, es coincido. lo que tú decías. No es lo mismo la visión de Estado a que todo vaya formándose como uno espera, que se está formando a partir de una tragedia hasta que nos gana, más allá de la visión de Estado, como decían ustedes, en todos los partidos, cuando les toca tener el poder o cuando les toca a la oposición, llegar a este punto. El braguetazo es como se llama. Vamos a un corte y seguimos en Debatitlán. ¡Órale! Уважаемые граждане России. Tiempos difíciles. Debatitlán. Ahí esa es la cancha en la que está debatiendo el tema. Fotos solo de hombres, además. Sí, pues. Oigan, chamacos, desde luego está, después del tema que puso Mauricio sobre la mesa, pues nos seguimos hablando de porquerías hasta llegar al punto del asco. Y antes de abandonar el tema de la Asamblea Legislativa con respecto a los miles de millones que quieren administrar para los damnificados desde la Asamblea, para la reconstrucción desde la Asamblea, lo cual es inconstitucional, hay tres nombres, Mauricio, que yo creo que hay que decirlos y hay que decirlos a todo lo alto para que escuchen los que quieran escuchar y que nos van a dar un poco la idea de qué está pasando con este multimillonario fondo que no puede ser operado desde la Asamblea. Sí, las personas son presidente y secretario de la Comisión de Gobierno y el presidente de la Comisión de Presupuesto, o sea, Leonel Luna, Jorge Romero y Mauricio Toledo. Son los diputados que ocupan estas posiciones. Figuras conocidas en algunos otros problemitas en la vida de la capital, ¿verdad? Imagínate nada más. O sea, Por sus obras los conoceréis. Exactamente. por sus acuerdos. ¿Por cuántos miles de millones? 8.772. Por 8.772 Este párrafo tiene millones. que salir de aquí. Necesariamente. Desde luego. Y Punto. Y hay que estarlo Hay que recordando. sumarlo a la Hay que estarlo recordando todo el tiempo. Lo vamos a poner como la Sí. versión local de la caravana. Órale. Fíjate. Hay que sumarlo a las Con demandas. todo y masaje. al pie. Exacto. Vamos a los mejores masajes que se dan allá en la laguna. Así como hay el pasito duranguense, hay el masaje El duranguense. masaje duranguense. Varios de estos personajes son buenos en dar masajes, ¿eh? Y lo han comprobado. Desde luego. por supuesto. Oye, Acá conocen muy bien. los por tres ejemplo, nombres, nada más bastaba mencionarlos porque son icónicos. Cuando oyes estos tres nombres, todo lo que nos platicó Mauricio Merino cae todo perfectamente como la gravedad. Gravitas. Pac, 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 pac. Nada más de oír los tres nombres.
que desde luego es inconstitucional. Qué bueno que lo dices, porque hay que estarlo remarcando todos los días. Por favor. Para que sientan peligro de que alguien los está viendo, ¿no? Lo estamos viendo. Y tu masaje, cuéntanos. ¿Te caminaron en la espaldita? Casi. Casi. Mira, la Caravana por la Dignidad y contra la Corrupción salió el pasado sábado, ¿Sí? sábado 20, de Ciudad Juárez. Ya recorrió más de 1,000 kilómetros. Ha estado en Chihuahua. Sí. Luego de ahí fue a Delicias. Estuvo en Camargo. Estuvo en Parral. En 2 pequeñas comunidades, una Santa Bárbara y otro San Francisco del Oro. Sí. Finalmente termina Chihuahua en Jiménez. Y ayer entró a Durango. Estuvimos ya saliendo del estado grande, que es Chihuahua, para entrar a Durango, a la ciudad de Gómez Palacio. En 4 distintas ocasiones, la caravana recibió agresiones de parte de un grupo, yo diría, reventadores, Sí, provocadores. vimos las imágenes. Así es. Hoy mismo vimos las imágenes. La primera fue al entrar a la ciudad, supimos que iban a bloquear, ¿no? Por 2 razones lo supimos. Primero, porque hubo conversaciones previas con la alcaldesa que manifestó su resistencia y negación a de que fuéramos a Gómez Palacio. Y la segunda, porque gente de la localidad nos avisó. Y bueno, ahora es muy difícil cerrar una ciudad y además existe pues la señora Waze, el señor Google Maps y literalmente nos fuimos bordeando, literalmente ahí. Hay una función en el Waze que dice sin madrazos o con madrazos. Y te da la ruta. Entonces dijimos, no, pues sin madrazos y sin masaje. Así llegamos al centro de Gómez Palacio, decidimos hacer una conferencia de prensa en el kiosco y vimos llegar a las mismas personas que estaban en el bloqueo. Teníamos fotografías de ellas, además estaban vestidas relativamente vistosamente. ¿No? Es esa cosa como para que veas quién es el líder en una circunstancia. Claro, ¿ah? sí, se tiene que ver. Estábamos esencialmente 3 personas, tu servidor, que hace la función de coordinador general de la caravana, Gabino Gómez, un luchador social de Chihuahua, muy reconocido, su coordinador operativo, y Gustavo Madero. El vato. El vato. Y literalmente se subieron a provocar, a gritar unas 50 personas, que no hubo necesidad mucho de buscar de dónde venía la cosa. El grito era puro PRI. Esa era esencialmente la consigna de agresión, puro PRI. ¿Era la cantaleta? Era la cantaleta. Cada vez que hablábamos, su grito de guerra era puro PRI. No me digas. Ese era el grito con el cual... ¿Así literal? Literal, puro PRI. Es que es los pinta de cuerpo entero, Mauricio. Pero al contrario, se están dando un disparo en los Pero países, en la ¿no? cabeza. Pero son básicos. Bueno, menos que básicos. La tercera agresión fue, decidimos no hacer un acto público, justo porque como se estaba Para no poniendo la menear misma- el para atole. no estarle subiendo el fuego, ¿no?, a la estufa. Nos siguieron, decidimos caminar para tratar de alejarnos un par de cuadras hasta que literalmente nos encerraron frente a un edificio del Poder Judicial de Durango, pedimos la entrada, cosa que los guardias no quisieron. Un servidor público allá, un secretario de nombre Ángel Luna, nos abrió, con lo cual nos salvó. Y muy lamentablemente, ya que estábamos adentro, los policías que no nos dejaban entrar, abrieron la puerta para que entrara la turba. ¿No? O sea, ¿cómo te explico, verdad? Y a final de cuentas, nos separamos, Madero corrió, literalmente yo me quedé en el edificio, literalmente para preservar su integridad, ¿no? Literalmente. Y hubo un cuarto incidente que me parece aún más grave, en Torreón, y que está enfrente, la comarca lagunera, un vehículo que venía siguiéndonos todo el día, nos siguió hasta Torreón, y se generó un enfrentamiento muy delicado que pudo haber terminado en palabras mayores, cuando el personal de seguridad que nos acompaña inquirió a saber quiénes eran y se llevaron en vilo al escolta cerca de 150 metros hasta que fueron detenidos por otro escolta y efectivamente eran 2 trabajadores del municipio. Acá hay varios datos a subrayar. Primero, un acto de servidores públicos de Gómez Palacio en Durango. Segundo, 2 regidores de Gómez Palacio asusaron a estas personas. Y tercero, una alcaldesa, pues que se viene de estos tiempos, de este entendimiento, pues medio del Jurásico, de República Bananera, en la herencia de la práctica política de su padre, pero yo creo que con una enorme torpeza. Mira, pudiera haber sido un acto modesto en Gómez Palacio, no hubiera tenido mayor trascendencia en términos de un escándalo, un debate. Hoy es ya un tema nacional. Pues. Pero es el querer quedar bien. O sea, querer lucirse ante quienes los vean. Termino con 2 datos que no son menores. Una ausencia total de la autoridad municipal y estatal. Hablamos con el subsecretario de Gobierno del Estado, el subsecretario Ramos, para pedir protección.
O sea, digamos, sí tuvimos conversaciones, sabíamos que pudiera haber un entorno no necesariamente amigable, pero no esperábamos un entorno tan violento. Y lamentablemente el gobierno del gobernador Aispuro brilló por su luz. Hasta terminar la cosa, pasó una patrulla de fuerza metropolitana y me parece un hecho muy grave, muy necesario, que refleja esos nichos de atraso que siguen existiendo en la República. No es aceptable. Vamos, me parece, nichos que eventualmente son archipiélagos muy grandes, continentes. Un nicho tipo, un archipiélago tipo Australia. Y esas dinámicas me parece esencialmente un mensaje, hombre, hay cosas aquella como la Constitución para el libre tránsito, libre expresión de las ideas, libre manifestación. Ella lo dijo. Ella está de acuerdo con la libertad de la Pero eso sí es guerra sucia. Eso sí, cuando usas los recursos de las instituciones de un Estado para agredir, para atacar a los integrantes de ese Estado. Eso de cada día. Ese hecho a mí me parece que le da una gravedad a la situación, porque ya veníamos, yo creo que avanzando, y habrá que reconocerle a Javier Corral, que con esta investigación que llevó a cabo, con las consecuencias que ha sufrido por hacer del conocimiento de todos, esta corrupción a estos niveles, que cada vez que salen los reportajes que investigan, ya hay 50 personas que solicitaron un amparo de los que están involucrados en la investigación, que está poniendo en evidencia la discrecionalidad en las decisiones de la autoridad federal con respecto al manejo de los recursos públicos y a la entrega. Es correcto. Que está poniendo también en evidencia la relación insana que hay entre la federación y los estados, pero llegar al uso de la violencia me parece muy grave. Menos? O sea, Pues aquí no la desgracia que se evita es la prudencia de ellos. Si estas personas fueran de mecha corta y calientes, porque puede llegar a lo que ellos originalmente buscan. Que haya sangrecita, que haya esta violencia, porque es lo que buscan. Ha habido en la caravana una pedagogía ciudadana extraordinariamente interesante. En Meoki, una señora me dijo una frase que creo refleja muy bien. Me dice, mire, señor, cuando a uno le roban algo que uno no ve, no le duele. Pero cuando ustedes nos lo explican así y nos dicen que era para la escuela de nuestros hijos, que era las medicinas de mi papá, que era la beca de mi hijo, que era el posible crédito de mi esposo agricultor, hombre, me da mucho coraje. Entonces lo que está pasando es una pedagogía que en verdad está generando una conciencia muy importante. Me parece, al menos la experiencia que yo tuve a lo largo de la caravana, regresaré mañana. Mañana voy a Saltillo y estaremos en Monterrey, en Saltillo a las 12 y en la Macroplaza en Monterrey a las 4. El domingo estaremos en Aguascalientes y San Luis. Y así vamos a seguir el día primero en Guadalajara, luego vamos a Morelia, pasaremos por Toluca a saludar, luego vamos a Cuernavaca y terminamos el domingo 4 en la Ciudad de México. Sí. Van a ser más de 2,000 kilómetros, pero lo que quiero subrayar es este ejercicio de pedagogía ciudadana, de construcción de legalidad, que la gente entienda que la corrupción le quita vida y derechos. Esa parte, mira, ha sido un aprendizaje maravilloso. Tocayo, y permítame nada más aprovechar este tema, porque, y con toda solidaridad a tu causa, que me uno a esta solidaridad, porque hay otra caravana que también está recorriendo muchos kilómetros en este país y que quizás no se le ha dado tanta atención mediática porque no involucra a un gobernador, pero que creo que los agravios que ha tenido son infinitamente mayores a los que ha tenido el gobierno de Chihuahua en esta ocasión, y es la caravana del Consejo Nacional Indígena y de Marichuy. Y aprovecho el tema porque también hace unos días, el 21 de enero, la caravana de Marichuy fue atacada en Michoacán. No tuvo quizás tanto, pues en los medios no se le escuchó tanto, pero el tema de la caravana de Marichuy, del movimiento indígena, de la primera vez en la historia de este país que el Consejo Nacional Indígena decide participar en proceso electoral en México, y las trabas que le ha puesto el INE, ¿no? Primero, obligándolos a utilizar telefonía celular, ¿no? Y aparatos que ellos donde no hay señal, acceso, además. donde no hay señal, donde ellos no tienen recursos, ¿no? Y luego permitiéndoles hacer en algunas comunidades firmas físicas, pero después cambiándoles 3 veces la aplicación para poder recolectar las firmas. Es realmente, me parece, otro gran ejemplo
de un gran agravio que histórico en este país al que no le hemos hecho suficiente caso. Me parece terrible que cuando el Consejo Nacional Indígena, por primera vez en su historia, decide participar en un proceso electoral, se le pongan todas estas trabas. Y lo que vamos a ver, que me parece que es tan grave como lo que está pasando en Chihuahua, es como un proceso que había supuestamente abierto las puertas para candidaturas independientes, solo va a permitir las candidaturas que no son independientes de las independientes. Es decir, si no tienes una estructura partidista, si no tienes millones de pesos de un gobierno a tu disposición, es imposible participar en un proceso electoral en México. Y la caravana de Marichuy y lo que está pasando en México es histórico, independientemente de que lleguen o no a la boleta, porque las cosas no están fáciles debido a que les han puesto muchos impedimentos. Pero lo que está pasando hoy en México, en esa caravana, me parece que hay que hablar de ella. O sea, es decir, más de 53 pueblos indígenas puestos de acuerdo para participar en una elección, el STLN también, ¿no? Una candidata mujer indígena, ¿no? Que además representa a todos los pueblos indígenas, es un tema que no debemos obviar y que no debemos de menospreciar, ¿no? Independientemente de que llegue o no, lo que está pasando son 13 millones de voces que por fin están diciendo, escúchenme. Y nosotros, ¿no? Como el Oxxo a medianoche, les abrimos la ventanilla, pero no les abrimos la puerta, decimos, ¿qué quieren? ¿No? A ver si los dejamos pasar. Y todo parece indicar que no los van a dejar pasar, que nadie los está protegiendo en sus caravanas y en sus marchas. Atacaron al convoy, atacaron a los periodistas que van con ellos y me parece también gravísimo este acto, ¿no? Estas violencias que estamos viendo, Sí. que a su vez son el resultado de muchas otras violencias, no hago listas exhaustivas, la pobreza, la marginación, la inseguridad, la discriminación, hay muchísimas violencias, pero estas violencias que acaban expresándose en el terreno político son particularmente, no solamente delicadas, sino absurdas. Es correcto. Absurdas. Es decir, un régimen político que quiere permanecer en el poder, están compitiendo para permanecer con las reglas actuales, no puede darse el lujo de cometer estos abusos. Punto. Hay dos tipos de violencia. Pero mira, Estoy de acuerdo. Hay una violencia física y una violencia de no te dejo entrar al sistema. Estoy de acuerdo, un estoy sistema de que- acuerdo, es yo que- voy. Pero déjame avanzar dos pasos en otra parte del análisis. Coincido en todo lo que has dicho, pero déjame avanzar dos pasitos. Es una barbaridad para ellos mismos. sí. Sí. Es decir, en el momento en que atacan la caravana de Marichuy o atacan la caravana de la dignidad, con esta mecánica que está detrás de la corrupción que está denunciando Javier Corral y quienes están en torno de Javier Corral en esta caravana, se están haciendo daño solos. Se exhiben. ¿Dónde está, ¿dónde está Se la disparan en las inteligencia? patas. Me explico, ¿dónde está la inteligencia política de estas personas? Se están haciendo Pero por eso daño. hablo de dos Pero temas. mira, Pero hay un tema vital. absurdo. Hay un tema vital. El factor común tiene que ver con esa cultura autoritaria, o sea, esa herencia e inercia autoritaria, que no reconoce la participación de los pueblos indígenas como un interlocutor en este país multicultural y que reconoce o cree que este espacio, cualquiera que fuere, público, territorial o político, es de su propiedad. Por lo tanto, el debate y las ideas son controladas. Pero es justo eso, Mauricio. Siempre. O sea, es de una expresión, yo diría, de una enorme torpeza política. ¿No? Absolutamente. No solo Eso porque creo. erosiona su legitimidad, sino porque como autoridad estás contribuyendo a tu discrédito y al conflicto. Pero, y como autoridad estás obligado a proteger la integridad Absolutamente. y la libertad de expresión y de tránsito de los integrantes del Estado que comandas. Claro. Ahora, vuelvo- Este 2017 se rompió el récord de la violencia A en eso este voy, país. a eso voy. Los Ahorita tenemos que índices ir a un son corte, pero nada más quiero decirles que se rompieron los récords de la violencia, como no se había tenido en 20 años. Nada más hablando de los tiempos, de los tiempos cercanos, 20 años. Ya superamos los números de la guerra de Calderón. Sí. Y en esa misma situación sale ayer el presidente de todos ustedes a decir qué irritantes son las redes sociales, que no toman en cuenta los esfuerzos de uno y nada más están ahí para chingarlo a uno. Eso lo irrita. Y yo le digo, presidente Henry Monster Peña Nieto, nosotros, si los compañeros están de acuerdo, nos cooperamos para un tarro de vaselina. Vamos a un corte y regresamos con Debatitlán. ¡Órale!
Уважаемые граждане России. Tiempos difíciles. Debatitlán. Ahí es la cancha en la que está debatiendo el tema. Estábamos hablando ahorita de la reforma electoral, aquel bodriazo del que hablamos hace algunos años y que planteaba lleno de candados la posibilidad ciudadana, la posibilidad independiente de llegar al poder. Y esa mandarina la podemos abrir en gajos el día que ustedes quieran. Decía Emilio Álvarez y Casa, el sobado. Decía, ¿cuántas cosas se han estado aprendiendo? Que esto además es muy bueno a propósito de la marcha. Y hay una cuestión que a mí me tiene impresionado con la gente. La gente se enteró por el caso de Corral de qué chingados era el ramo 23. Los moches. Y dices, ¿qué? ¿Cómo puede funcionar así? O sea, si estás bien conmigo, te mando 5,000 millones de pesos. Sí, así funciona. Como pasó con el Estado de México. Sí. 5,000 millones de pesos. Así es como... Tú te andas pasando de listo, te mando 61 millones. 85 veces menos. Así es. Así funciona. Y la Cámara de Diputados en el presupuesto le pone 4,000 millones de pesos. Pasan unos meses y de pronto ese mismo fondo tiene 40,000 millones. Y los diputados no saben qué pasó. Sabe perfecto. A uno de los programas del ramo 23, que es el Fortafín, se le aprobaron 3,244 millones de pesos. Pero para septiembre ese fondo había ejercido a su libre albedrío, él solito el fondo, 32,806 millones de pesos. El Congreso se enteró del 10% de ese fondo y Hacienda ejerció sin tener que dar cuenta a nadie. Porque además no hay norma. Es mucho peor que eso, fíjate. Hay estudios, México Evalúa, ha venido haciendo estudios sistemáticamente sobre el ejercicio del gasto. Alumnos del CIDE han publicado también libros sobre la caja. Leonardo Núñez, un estupendo libro donde apoyado en todas estas fuentes de las que estoy hablando. En particular, el trabajo de México Evalúa ha sido sistemático. Bueno, lo que quiero decir es que en realidad lo que aprueban los diputados no es lo que se ejerce. Para nada. Pero prácticamente el 60% en términos generales cambia el presupuesto aprobado. Y cambia el presupuesto aprobado, entre otras razones, porque se entrega de manera discrecional, se hacen transferencias en las distintas partidas presupuestarias para, en efecto, favorecer programas a modo. Esta es la verdad, así ha venido funcionando. Lo que ha denunciado Javier Corral es importantísimo, no solo, dejemos de lado la campaña política de la que ya hablamos. Le están haciendo un gran favor con estas agresiones a la caravana, políticamente hablando. Espero que no pase a mayor, querido Emilio, y vamos a estar ahí solidarios todo el tiempo. Mauricio. Pero lo que debe subrayarse es que además están asumiendo un compromiso, no solo por revelar, Broso, cómo se está usando el presupuesto y que la gente entienda de qué manera se reparten estos dineros discrecionalmente, sino el compromiso local. Y en este sentido, Chihuahua debe volverse un laboratorio. Claro. Una vez que salieron a la luz estos asuntos y esta exigencia de Javier Corral, debemos entre todos contribuir, querido Emilio, a que Chihuahua se convierta en un laboratorio para que el sistema de combate a la corrupción efectivamente funcione impecablemente. Lo increíble es que la impunidad del poder es tanta, ¿no? La impunidad y el pacto de impunidad, que hasta 2018 nos venimos enterando y se vuelve un escándalo este tema, porque ese tema no es nuevo, no surgió ahora. Va a ser nuevo, es todo. Pero el pacto de impunidad y el pacto de caballeros, el pacto entre las cúpulas del poder es tan fuerte. Y ya están haciendo propuestas, los invocaste la semana pasada, dijiste a ver qué proponen y ya salieron a hacer propuestas. No, pero salió Mida a hacer unas propuestas
que ya están en la ley. No, bueno, pero además a entregar la iniciativa anticorrupción Pero- y escoltado, tú ve con quién está escoltado. mira, magníficas personas. Con magníficas finísimas. Entonces, ¿a quién se le ocurrió la foto, cabrón? Solo varones, no hay una sola. Pero mira, Pero qué varones. mira, el Además, tema pero de además la no machistas discrecionalidad del ni por cuidar presupuesto la imagen. ya creó el Una mujer quiso concepto estar. de la aristocracia hacendaria. O sea, este grupo ha venido manejando la Secretaría de Hacienda como un grupo autorreferenciado y que tiene estos márgenes de discrecionalidad de 4 veces ejercerlo autorizado, 10 veces, y tienes ejercicios como los números que tú empezabas a dar. El último año de César Duarte en Chihuahua, el de Fortafín, recibió 1.500 millones de pesos, año electoral. El primer año de Corral, 61. Claro. O sea, casi 25 veces menos. Y lo comparas, por ejemplo, Chihuahua con el Estado de México, son más de 5,000 millones contra 61. Pero además supimos que el Fortafín lo hizo así. Es así. En Chihuahua se calculó 100 pesos por persona, 100 pesos por habitante. El Estado de México fueron 300 por habitante. Y mira, pasa entonces que el ramo 23 es el maicito de la CONAGO. ¿No? El ramo 23 lo que acaba haciendo es el mecanismo de control a los gobernadores de premio y castigo. Que Así no lo hablamos. cantan mal las rancheras, por eso insisto, insisto, Claro. los gobernadores han sido cómplices Claro, de esta Sí, manera. claro. Porque Por entonces, eso. ¿sabes qué? Por Todo eso nos el venimos tema de enterando la ahorita. seguridad se inserta también aquí, y el último reporte del Sistema Nacionalidad de Seguridad Pública, todo va encajando, como hace rato decías, van cayendo en sus propias cajitas. Porque entonces, ¿qué pasa con lo que tuvieron que hacer de certificar y capacitar a las policías estatales y municipales? nada. No pasó No, nada. les salió mal. Y entonces recibían recursos especiales para ciertas, eso. para eso y La el justificación seguía de en la la ley calle, de en fin, seguridad ¿no? interior. Entonces, todo La se junta. justificación de la otra. ley de Exacto. seguridad interior ha sido justo lo que está diciendo Alejandra. Se justificó en función de la incapacidad, de la incompetencia de las Incumplimiento. policías que tenemos en el país, a pesar del enorme caudal de dinero que se ha entregado. Ese fue el dónde argumento. Así. 11 ¿Y dónde años están los donde programas no quisieron sociales? identificar Todo, a la ¿Dónde y policía. están los todo recursos aprobado para con los acuerdo de los damnificados? gobernadores, todo con unanimidad de los Pues, gobernadores, que como el niño de los cantores de Viena, sale una voz. O sea, esta cosa de aplaudes, tomas dinero, criticas, no tienes dinero. Por eso es tan importante una discusión y me parece absolutamente claro. Chihuahua tiene que dar un ejemplo Laboratorio. de transparencia. Un laboratorio como lo hizo en otros ¿Cómo fue momentos. lo electoral? Ya fue en temas electorales, ya fue en fue en cambios lo legislativos, electoral, sí. ahora está generando una condición de enfrentar al pacto de corrupción e impunidad y me parece que sí, tiene que dar una muestra. Así como Corral está haciendo una voz que da esperanza en este tipo de temas, el gobierno en su conjunto en Chihuahua tiene que mandar ese Pero mensaje. Tocayo, Y que lo hagan su preocupante aquí rendición es que de en medio de todo este contexto de extrema corrupción, de corrupción cínica, de escándalos, ¿no? Los candidatos saquen propuestas terribles, lamentables, Están en otro pobres, mundo. en otro mundo. Acá. Cuando dijeron que no entienden, creo que fue el Economist, no sé qué revista fue, no, o sea, era muy cierto, no entienden, no puede ser Los pinta. que en este contexto de crisis de corrupción Eso fue para el presidente. salga el candidato del partido del gobierno rodeado de gente de muy dudosas cualidades a dar 3 propuestas que una ya están algunas de ellas Y el en- otro con el Están ejemplo, matizadas, también. O sea, te pones matizaditas, a ver pero y, ya está. y también Y el la otro- propuesta de solo con mi ejemplo y el otro se va a cree que resolver él todo solo- el tema de la corrupción. Y ve Pues lo que hay que pasó en la ponerse Ciudad a de trabajar México. seriamente. Porque en la Ciudad de México en él ya alguna fue jefe de gobierno, propuesta. él fue honesto como dice que es. ¿Y ¿no? sus casos de corrupción qué y pasó? se demostró que cuando el jefe de gobierno es honesto no quiere decir que todo su gabinete sea honesto. Ni y vimos tampoco se videos. resolvieron los Yo me acu- problemas que también salen en lo del semáforo de la No, y lo que pasó en su delictivo, momento con el comparativo InfoDF y estas broncas. entre la violencia y la delincuencia en la gestión de López Obrador y la gestión de Mancera, y la verdad es que tampoco da tranquilidad los números Oye, que tiene pero si es la clase política. la gestión de López Obrador ni y siquiera- la raza ni se va a siquiera venir puedes encima, hablar. pero- Aquí no hay melodrama. No son buenos y malos. No, todos. No, todos son unos hijos de la chingada, todos. Y por eso toca, No hay políticos buenos y políticos malos. Quien la está pagando toda es la ciudadanía. El Y resto. por eso toca, como diría esta señora, darse cuenta de lo que te roban para exigir. O sea, a mí me parece que ahí el entorno de exigencias de la sociedad es Todas las fundamental. luces ahí. Me parece que eso, y Ahora, además... ¿para exigir qué?
querido Emilio. Y exigir por- mejores Este propuestas ejemplo que tú estabas poniendo de A ver, Chihuahua, es lo que tú estabas poniendo. Porque si la exigencia es que se vayan estos corruptos y vengan los santos arcángeles. No, que haya o sea, mecanismos que para haya estos laboratorios supervisar y para adelante, castigar. no laboratorios para Pero atrás. en un proceso electoral lo Los mínimo que mecanismos. puedes exigir es que las propuestas para combatir el tema central de la campaña estén a la altura de las exigencias y necesidades de la sociedad. Bueno, Y eso no esperemos están que de empiecen ningún las candidato. campañas. El Vamos a ver sistema qué como hay. está No han planteado. empezado Vamos, porque no han empezado. Las reglas del juego es para que la cochinada fluya. precampañas. Así está el Por eso hay sistema. que romper. Para que la cochinada fluya. Se ve Tiene que tiene se que haber llegue. un rompimiento. Quien llegue. Una parte del rompimiento es lo que estamos hablando de la caravana. Y otra parte del rompimiento es exhibir a estos que, sobre pretexto de una desgracia, de una tragedia, quieren padrotear 8,000 millones de pesos. ¿Qué es lo que cuesta la Pues- Es romper esta ciudad, inercia o sea, es porque brutal. es sistémico. Es por eso hay que darle. Es sistémico. Por eso hay que dar las batallas y echarle todas las luces, porque tiene que haber un antes y después. Tiene que haber un parteaguas que sea el precedente de lo que venga. Porque hablando de poner la luz en dónde están, qué nos están robando, en el caso, por ejemplo, de lo que está pasando en la Asamblea ahorita con el presupuesto de reconstrucción, lo que estamos viendo es que la próxima vez que tiembla en México, si nosotros seguimos esto, va a haber otra vez una tragedia construida por la corrupción del gobierno. Pero Lo mismo que tragedias dijimos sobre el la 19 de tragedia. septiembre del año pasado, de toda la corrupción que se permitió después del 85, ¿no? Vamos a volver No, a y ver cuando la cambiaron próxima el vez que haya otra reglamento tragedia en para la Ciudad que no de hubiera México. licencia. Mira, yo les... Aquí estamos viendo con vidas humanas, el tema aquí de la corrupción es que hoy no lo Mata, vamos a la ver, corrupción pero la mata. próxima vez que haya un problema, una tragedia, se va a ver en vidas humanas. O sea, gente Ya lo va a morir Por vimos, eso, ese pero tipo ya de hemos cosas. visto que la corrupción justo por mata, eso la toca corrupción salir, mata. justo por eso toca levantar la voz. Yo invito a quien quiera que nos acompañe a la caravana. Las dos Va caravanas. Unidos con valor, las dos caravanas a quien quiera. Yo en su caso, usted promueve y con todo respeto y acompaño, Marichuy. Yo estoy muy metido en la caravana por la dignidad, Unidos con valor. Nos vemos mañana en Saltillo y Monterrey. Allá los esperamos con entusiasmo sin igual. Y desde luego también estar siguiendo este asunto de la Asamblea Legislativa aquí en la Ciudad de México. Agréguenlo a su... Hay que agregar. Sí. hay No, que, ya, por favor, ya está platicamos. agregado Ya. a En la Ciudad de México, vamos a hablar de ese Y así tema, doctor podríamos Merino. seguir Cuente con con ello. pendientes, pero no tenemos el tiempo, no tenemos la vida para estar al aire. No nos alcanzaría de tanto que se debe y de tanto que hay que observar y de tanto que hay que limpiar. Por lo pronto, agradezco a Debatitlán, te agradezco mucho. Mauricio, muchas gracias. Emilio, gracias. Emilio Álvarez y Casa. Don Emilio, él es Don Emilio. El body, un body, masaje body. Gracias, Alejandra Aranzapí. Chamacos, el próximo viernes de Batitlán, por lo pronto el próximo lunes a las 6 de la tarde, Informe Broso. Si se lo pierden, ahí se lo vayan. ¡Órale! ¡Y